Señora presidenta del Congreso, doña Juana, presidenta del Consejo de Estado, don Nicolás Pérez Serrano, don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, don Juan José Lavilla, autoridades, familiares, amigas y amigos que hoy nos acompañan. Lo hemos oído. Landelino Lavilla ostentó grandes y muchas responsabilidades, equivalente al momento histórico que le tocó vivir, pero que también le tocó liderar. Ministro de Justicia, presidente del Congreso de los Diputados, consejero de Estado, pero por encima de todo, y como a él le gustaba definirse, y como también hemos oído esta mañana, como jurista. Y es precisamente en esta faceta de jurista, y más concretamente como ministro de Justicia, en el que me gustaría centrarme en este homenaje tan merecido que la pandemia nos impidió organizarle en su momento, pero en el que hoy honramos su persona y su obra con más fuerza, si cabe. Los tiempos actuales tan inciertos, caracterizado por la polarización extrema, la estridencia y la disrupción tecnológica, necesitan de servidores públicos como Landelino Lavilla. Las personas que han visitado alguna vez el Ministerio de Justicia saben que hay una galería de cuadros de los anteriores titulares del Ministerio, que data del siglo XIX hasta ahora. El cuadro de Landelino Lavilla es uno de los más especiales. Aparece sentado, con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas sobre sus piernas, en una postura que transmite lo que él era, calma. Su mirada, tan noble en el cuadro como fue en vida, apela fijamente al retratista. Sus ojos destilan un brillo especial. El rostro, con un gesto sosegado, corresponde a un hombre, a ese hombre que sabe que ha hecho bien su tarea, que ha cumplido con el cometido que la vida le deparó y que ha dejado una huella en nuestra democracia muy difícil de olvidar. De manera rotunda, el cuadro es fiel a su persona y a su talla política. Se habla mucho de los padres de la Constitución. Aquí contamos con don Miguel, pero él fue sin duda uno de los padres de la transición democrática. Y es aquí donde quiero detenerme en su labor como ministro de Justicia, que yo la resumo de la siguiente forma. Desbrozó el camino jurídico para pasar de una dictadura a una democracia plena, de la ley a la ley, de la norma al Estado de Derecho. En un momento en que los españoles no querían ruptura ni conflictos, sino más bien diálogo y consenso. Él dio, por ello y para ello, los pasos precisos para que la transición se hiciera causando el menor daño posible a las heridas que seguían y bien abiertas. Landelino fue un hombre de firmes convicciones democráticas, un humanista. Fue la persona elegida por Adolfo Suárez para esa renovación urgente que necesitaba España en ese momento, en un momento en el que las diferentes presiones amenazaban corromper el fino hilo que vertebraba el impulso democrático en nuestro país. Eran momentos en los que un paso mal medido, una palabra más alta que otra, una reforma a destiempo podían echar por tierra todos los esfuerzos de apertura. Landelino, junto al Gobierno de Suárez, supo hacer equilibrios entre las demandas de todos los sectores de la sociedad, de las que venían del exilio, de las que venían de la clandestinidad y también de los del búnker. Aquella España era una olla a presión y Landelino, como si un escultor del Renacimiento se tratara, sacó su cincel de jurista y con enorme detalle y minuciosidad dio forma a todas esas reformas, partiendo de un bloque de madera oscuro y uniforme, las leyes fundamentales del reino, para dar un paso a una maravillosa y luminosa pieza blanca de mármol, nuestra democracia actual. Permítame que mencione alguna de las más importantes. En 1976 defendió ante el Pleno de las Cortes Generales la reforma del Código Penal para legalizar los derechos tan básicos como reunión, asociación, expresión y libertad de trabajo. De aquella intervención me quedo con unas palabras, porque resumen perfectamente su visión del ordenamiento jurídico y del ius puniendi. El ordenamiento penal, decía, debe reflejar, sin ninguna distorsión, las convicciones que una sociedad tiene en un momento determinado respecto de los valores sobre los que se asienta su convivencia. Cuando es así, se produce una interacción recíproca entre ley y comunidad. La ley realiza una verdadera función de pedagogía social y el progreso social representa una exigencia correctora de la ley. Fin de la cita. En definitiva, el derecho para él era algo vivo, que evoluciona con la sociedad, a la que debe servir como herramienta que regula las normas de nuestra convivencia.
Siguiendo esta línea de reformas a instancia del Ministerio de Justicia, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 10/1976 sobre amnistía, un paso de gigante para la necesaria reconciliación y paso previo para crear una democracia donde estuvieran todos los actores políticos presentes. En noviembre de ese mismo año asumió la defensa de la Ley para la Reforma Política, en cuya redacción participó activamente y que supuso ese marco legal para la celebración de las primeras elecciones democráticas. La pieza de mármol blanco iba cobrando forma. El cisne negro se convertía en un cisne blanco cuyas alas echaban a volar, al igual que las ansias de libertad de nuestra sociedad. Para seguir dando forma a las reformas que España reclamaba, impulsó la supresión del Tribunal y de los juzgados de orden público, el todopoderoso TOP que tanto daño había causado. También tuvo un papel destacado en la legalización del Partido Comunista de España, tras la aprobación del Decreto Ley de 8 de febrero de 1977 sobre el derecho de asociación política. Como olvidar aquel Sábado Santo de 1977 y el anuncio radiofónico entrecortado, casi sin aliento, del periodista que dio la exclusiva. Aquella decisión marcó todo lo que vino después. Si Óscar Alzaga hablaba de Adolfo Suárez como ese gran descubrimiento político, no se equivocaba tampoco García de Enterría cuando hablaba de que Landelino Lavilla fue su principal arquitecto de la transición política. Años después, durante el intento de golpe de Estado del 23F, Landelino volvió a estar a la altura de lo que significaba ser algo que aquí ya se ha dicho, un hombre de Estado. Aunque hoy hay algunos que quieran tergiversar lo que significó la transición española, nunca podrán borrar la labor de tantos hombres y mujeres que, como Landelino, fueron testigos y protagonistas de aquella intensa época, de su sentido de Estado y de su capacidad de entender el momento que les había tocado vivir. Porque si algo caracterizó a la generación de Landelino fue que supo leer las necesidades de los españoles en aquel momento. Tuvieron una visión y, aunque les costase la incomprensión de no pocos, hicieron todo lo que estaba en su mano para llevarla a cabo. A eso se le llama valentía, se le llama patriotismo, se le llama sentido de Estado. Yo estoy a favor de la valentía siempre y de la memoria, más concretamente de nuestra memoria democrática. Por todas estas razones, recordar su figura hoy es más necesario que nunca. Necesitamos más landelinos que nunca, porque necesitamos más hombres y mujeres de Estados que estén a la altura del momento político, económico y social, que sepan leer lo que la sociedad, nuestra sociedad, reclama, pero también necesita. Eso fue Landelino. Mientras sigan existiendo mujeres y hombres de Estado, Landelino seguirá siempre entre nosotros y nosotras, porque nos seguiremos mirando en él, en el cuadro que cuelga en el Ministerio y en toda su obra y labor de uno de los hombres que supo y que puso las primeras piedras de nuestra democracia actual. En la política de ahora, algunos se equivocan y hacen mucho ruido y aspavientos, pero no son conscientes de que así se alejan más y más de la sociedad a la que tenemos la obligación de representar. Al igual que en 1976, en 2021, la sociedad española no quiere conflictos, sino salir de esta pandemia con la mayor cohesión social y, por qué no decirlo, con la mayor cohesión económica posible. Para ello hay que dejar de gritar y sentarse a dialogar. Termino con estas palabras que pronunció en esta Cámara con las que finalizó su defensa de la reforma política el 18 de noviembre de 1976, que cobran un significado pronunciados 45 años después. Dice así: durante los últimos siglos la vida política de España se ha caracterizado por una permanente discontinuidad. Unas y otras los españoles hemos tejido y destejido, y para construir partimos siempre de los escombros de nuestro pasado. Hoy podemos ensayar otra manera de hacer historia, avanzar con paso firme sobre lo ya adquirido. Y tanto que hemos avanzado gracias a hombre como tú, Landelino. Hoy es un día de recuerdo y de orgullo por lo conseguido. Muchas gracias. ¿Eh?